Muchas veces nosotros, cuando atravesamos circunstancias, ¿verdad? Solemos decir que Dios tiene muchas veces el control de nuestras vidas, que no estoy diciendo que lo contrario, pero a veces cuando no entendemos ciertas cosas decimos, me pasa esto porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios y yo no entiendo por qué lo está haciendo. ¿Alguna vez lo ha dicho? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces agarramos el libro de Isaías y decimos, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿Sí? Vamos a leer lo que dice Isaías 55:8. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y cuando leemos esto, podemos comparar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Nosotros pensamos que Dios es un Dios castigador muchas veces. Que Dios es un Dios disciplinador, no castigador, ¿no? Que nos disciplina. Que Dios es un Dios que no permite ni siquiera que nos riamos muchas veces. Hay gente que piensa eso, que Dios es un tipo serio, un tipo con cara de malo, ¿no? Con cara de viejo amargado, diría yo. ¿No? A veces pensamos que venimos a la iglesia, por ejemplo, que es para ser santos. Venimos a la iglesia y ese es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es ese. Y que si no venimos a la iglesia vamos a perder salvación. Pensamos que Dios es nuestro ayudador. Sí, ahora vamos a desarrollar eso, ¿no? Que Dios es nuestro ayudador. Y decimos, no, Señor, tú me tienes que ayudar en esto. Señor, ayúdame en lo otro. Señor, y me tienes que ayudar en aquello. Me tienes que ayudar a que me saque 10 en el examen. Me tienes que ayudar a que no me caiga del techo. Me tienes que ayudar, me tienes que ayudar. Y nuestro pensamiento, ¿no? Va por ahí. Pensamos que Dios tiene que cumplir nuestros pedidos. Y nos tomamos los días sino porque escrito y tal, emocionamos la palabra, ¿no? Hay algunos que yo les he escuchado decir, algunos, yo conjuro a los cielos. Y yo digo, épalala, ¿cómo es esto que yo conjuro a los cielos, llamo a los arcángeles? Y a veces la verdad es que a mí se me risipela el cuerpo cuando escucho ciertas cosas. Y sí, porque Dios está más allá, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El domingo pasado habíamos hablado sobre el amor de Dios, ¿verdad? Y habíamos hablado de un amor incondicional, un amor ágape, ¿se acuerdan? ¿Sí? El amor ágape. Habíamos dicho de que cuando Pablo estaba hablando de esos pasajes, él mismo se ponía en primera persona y decía, si yo hablo en lengua, no sirve si no tiene amor. Si yo tengo toda la ciencia, toda la sabiduría, no sirve de nada. Si yo tengo todo el conocimiento, no sirve de nada. Si yo doy mi vida, si doy mis bienes, no sirve de nada. Y a veces no queremos entender que si nosotros no pensamos como Dios, tampoco somos sus hijos. En el libro de Proverbios dice, lo que piensas es lo que está en tu corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿No? Y a veces no me escuchado que han dicho, qué mal pensado que somos. ¿Sí o no? Y bueno, eso tiene que ver también con las cosas del Señor. A veces nosotros nos atrevemos a pensar y decir que eso es lo que piensa Dios. ¿Sí? Dios te va a castigar si no te portas bien.
Dios te va a castigar si no cumples lo que le prometiste. ¿No? Y yo pregunto, ¿Dios es nuestro Padre? ¿Verdad? Correcto. Y yo soy padre y acá tengo a mis hijos. Y pregúntenles a ellos, ¿alguna vez yo les he castigado por reventar alguna de mis herramientas? ¿Lo rompiste? Bueno, habrá que comprar otro. A lo sumo, una regañada, ¿no? O alguna vez me han pedido plata y nunca me han devuelto. ¿Alguna vez les he dicho, no? Ahora yo les pregunto, ¿y por qué piensan ustedes que Dios les va a pedir cuentas o les va a castigar de esa manera? Y es que a veces nosotros tomamos la palabra y solamente pensamos que la gracia está en el Nuevo Testamento y que a veces hacemos un mal uso y pensamos mal de Dios, que Dios es un lavadero, que Dios es un sitio donde nosotros podemos ir 2, 3 veces y andar y pecar libremente y hacer lo que se nos place. Y es que tampoco eso es bueno. Y ahora vamos a romper algunos parámetros. Porque cuando dice la palabra acá, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, sigue hablando de ese amor incondicional. Tiene que ver mucho con lo que está hablando en el libro de Corintios. Por eso es importante leer lo que está antes de. Y si usted agarra antes de y empieza a leer en Isaías 55, 1 al 13, pero si se va al versículo 6 dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto esté cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual, ¿qué dice? Tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Será amplio en perdonar. ¿Será amplio en qué? En perdonar. Y ahí recién dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Pensamientos de qué? De perdón, de gracia y misericordia. Porque a nosotros, nos guste o no nos guste, no nos gusta perdonar. ¿Cómo que? No, porque tú puedes decir, te perdono. Y a los 2 años te acordás, me hizo, ¿te acordás lo que me hizo? Hace 2 años. Y te muerdes el dedo, ¿no? Vendetta, vendetta, diría, ¿no? Y te sigues recordándote lo que te hicieron hace 2, 10, 20, 30 años atrás. No has perdonado. Y pensamos que nuestro Dios es igual. Pero Dios te dice, por eso, que tus pensamientos de hombre no son mis pensamientos. Lo que tú estás pensando, yo no pienso. Porque mi pensamiento va mucho más allá de tu pensamiento. Porque mi perdón es incomprensible. Yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando los caminos del Señor y trabajaba en una empresa, en Pepsi Cola, en una gerencia, uno de mis empleados me dice, yo no entiendo, me dijo, cómo es que ustedes perdonan a todo el mundo. Ustedes pueden perdonar al terrorista que voló la casa y pueden perdonar a un asesino, a un ladrón. Yo no concibo eso. ¡Epa! Lógicamente no concibe, porque la misma palabra en el libro del Proverbios que decía, tus pensamientos es según tu corazón. Tus pensamientos son como está tu corazón. Si tu corazón no guarda rencor, entonces tu corazón es perdonador. Si tu corazón guarda odio, ¿cómo es tu pensamiento? De revancha, de querer vengarte de lo que te han hecho. ¿Sí? Si en tu corazón has sido traicionado, ¿qué
¿Cuál es tu pensamiento? Desconfianza, ¿verdad? ¿Sí? No, y si me hace lo que me hizo fulano, y si No, y a veces, por eso es que muchos que ya crecen en las cosas del Señor, no ven con cara de pavos, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, bueno, ya está, Señor, si pasó eso, bueno, ¿tú qué harías? Sería la pregunta, ¿no? Poder entender a Dios en ese sentido. Fíjense que hasta en el libro de Génesis, el pensamiento de perdón de Dios es tal que cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, el Señor dice, si hay 50 yo los perdono. ¿Se acuerdan? Sí. Que empieza a hacer el descuento, hacer una rebaja. Y si hay una rebajita más, ¿no? Y si hay, ¿no se acuerdan de ese pasaje? Sí. Y uno no alcanza a entender cómo si Sodoma y Gomorra era un sitio de gran maldad, como describía. Dios era capaz de perdonar por ellos. Entonces, dése cuenta que nuestra mente no alcanza a entender el favor de Dios con la humanidad. Uno piensa que Dios es un Dios castigador, es un Dios azotador, es un Dios que quiere destruir la humanidad, cuando lo que quiere es salvar la humanidad. Amén. Toda la historia que está grabada en este libro llamado la Biblia, este compilado de libros, llevan a una sola cosa: buscar la salvación del hombre. Buscar la salvación del hombre. Pues es que también en el libro de Crónicas dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo desde el cielo los perdonaré sus pecados. Yo perdonaré sus pecados. Voy a sanar su tierra. Entonces, ¿cómo es posible? Pero si Israel se va contra dése cuenta todo el proceso de Israel, todo el proceso del reino de Judá. Pecaba, Dios los perdonaba, volvían a pecar, los volvía a perdonar, volvían a pecar, los volvía a perdonar. Ese fue toda su vida con Israel. Y Dios, como buen padre, seguía y sigue perdonando. Entonces a veces nosotros en nuestro pensamiento, como les digo, guardamos ese odio, ese rencor. Y es que el pensamiento nuestro tiene que estar lleno de ese amor ágape, que es el que hemos hablado la semana pasada. ¿Qué está en tu corazón? Por eso es que en el libro de Proverbios dice, conforme es el corazón del hombre, es su pensamiento. ¿Ok? O sea, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Sería la pregunta, ¿no? Por eso es que tenemos que aprender a entender y conocer el corazón de Dios. Un corazón conforme a Cristo. Un corazón moldeado en ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Uno llega a pensar cuando uno lee la crucifixión y dice, ¿cómo es posible que Él esté clavado en esa cruz? No cabe en mi mente que en vez de decir, destrúyelo, Señor, me han clavado acá, me tienen completamente desnudo, avergonzado, porque Él fue clavado desnudo, ya les he explicado eso, que lo pongan con un pañito ahí en la cintura, en las figuras, o en los cuadros, o en las imágenes que se hacen de Jesucristo, es para preservar el decoro. Pero Él fue avergonzado, estaba clavado en una cruz completamente desnudo, con todo lo que ustedes se puedan imaginar al aire.
Y Él dice, perdónalos. Así como actúa el Padre con Israel, Cristo estaba actuando con aquellos que le estaban crucificando. Siempre Dios, a través del Antiguo Testamento, ha querido que nosotros, que la humanidad se vuelva a relacionar con Él. Dios siempre ha estado con la mano extendida, diciendo, yo te perdono, endereza tus caminos. Amén. Yo te perdono, ven a mí. ¿Sí? Amén. Dice así. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pero acá hay una cosa interesante que dice, me conocerán. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es posible que todos, me incluyo, yo creo que yo sería el más grande, seguimos viendo a Dios como un Dios castigador? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos guardando rencor a aquel que nos hizo algo? Sea un colega de pastorado, sea un líder, sea un maestro, sea el que sea una ex enamorada, un ex novio, qué sé yo. Y seguimos guardando ese rencor. Pero dice acá dice, que si tú conoces a Jehová, todos me conocerán, dice, entonces no me acordaré yo de su pecado. Si tú eres conforme al corazón de Dios, no puedes guardar rencor. El pensamiento de Dios es de bondad, porque mis pensamientos son de bien para ti y no de mal, dice el Señor. Mis pensamientos son de bien. O sea, Él no está buscando hacerte el mal. Así que aquellos que nos ven por internet o que van a llegar a ver este video, deben comprender que Dios no busca el mal de nadie. Es todo lo contrario. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento está buscando que tú te acerques a Él y Él te va a cobijar y Él te va a cuidar. Cuando nosotros muchas veces queremos saber algo, decimos, usted tiene que hacer lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? ¿Pero usted sabe a qué se está refiriendo también ahí? Dice, así ha dicho Jehová aquí sobre la tierra, Jehová que la formó para afirmar a Jehová en su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué dice más abajo? Dice así, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. ¿Sabe qué le está diciendo? Clama a mí. Si no puedes entender lo que yo quiero hacer con tu vida, clama a mí. Si no sientes mi perdón, pero yo te he perdonado. No es para que adquieras sabiduría, es para que entiendas el pensamiento de Dios y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. No es para que busques tú ser más sabio, no es para que Dios te revele los secretos de su palabra, no es para que tú utilices la palabra. No está diciendo eso, Él está diciendo... Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con ariete y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenar los cuerpos de los hombres muertos. Está hablando de todo lo que iba a suceder, furor con mi ira, pues escondí mi rostro. Está narrando lo que Dios había hecho eso. Y dice, si tú clamas, yo te voy a limpiar de tu maldad.
porque ustedes pecaron contra mí. Clama a mí. Yo no sé lo que hayas pecado, mi amado, que estás aquí, los que me ven por internet. No sé si tú en algún momento de tu vida has sido un líder, un pastor, un ministro, un diácono, un anciano. No sé lo que hayas sido. Y te has apartado y has caído, has podido pecar contra Dios y contra los hombres. Pero Dios te dice hoy en día, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a perdonar toda tu maldad. Muchos hombres se han alejado de Dios y no quieren volver porque no han entendido que Dios es un Dios perdonador. Y mientras aún tengamos aliento de vida en nuestros corazones, podremos clamar a Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque el pensamiento de Dios es ese. Y aunque tú no lo entiendas, porque el pensamiento de Dios no puede ser entendible, déjame decirte que la palabra de Dios te dice que su pensamiento es de bien para ti y no de mal. Amén. Amén. A veces nosotros queremos comparar nuestros pensamientos con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes comparar tu pensamiento con el pensamiento del que está a tu lado? ¿Puedes comparar tu pensamiento con el pensamiento de la mujer con la cual vives hace años? ¿Tu pensamiento con el pensamiento que tienes con tus propios padres? No. Entonces, ¿cómo quieres comparar tu pensamiento con el pensamiento de Dios? Así era, la verdad es que nuestra historia ya ha sido marcada, pero son nuestras decisiones las que cambian nuestro rumbo. Pero acuérdate, tarde o temprano, Dios cumple su propósito en tu vida. Amén. Yo les he narrado de que muchas veces, o mejor dicho, a mí me sucedió una vez que yo estaba orando, estaba en un momento con el Señor y el Señor me dijo, ve y dile tal cosa a los pastores. Yo era un muchacho, tenía 18, 19 años, y digo, pero Señor, ¿cómo yo le voy a decir semejante cosa? Mi pensamiento estaba queriendo imponerse ante el pensamiento de Dios. Vino una hermana y me dice, el Señor dice que haga lo que le está diciendo que haga. Es decir, había confirmación, no solamente en mi corazón de lo que Dios me decía, sino una confirmación humana que tocó a una hermana y dijo, hermanito, Dios le ha dado una cosa, tiene que hacer lo que Dios le está diciendo. Y yo le digo, pero Señor, yo me siento impura. Ah, tú eres impura. Ay, qué lindo, mira. Y lo mandó a un hermano. Yo le estoy hablando de hace unos 40 años atrás. Nos levantó un hermano que hace 40 años, un hermano divorciado, era que se sentaba al final del asiento, viste, el mal visto. Ahora en las iglesias hay divorciados, viudos, casados, recontracasados, más que casados, 2 veces casados, 3 veces, 5, 10. No sé cómo es ahora, pero en ese tiempo el que estaba divorciado era mal visto en la iglesia. Dijo así, mira, yo lo levanto a él. Y el hermano se levantó, fue y les dijo lo que tenía que decir. Lo que tenía que decir yo. En mi pensamiento, yo me consideraba impuro de decirle a mis pastores lo que el Señor me estaba diciendo. Pero ¿por qué yo me consideraba eso? Porque mi pensamiento estaba moldeado de tal manera que no permitía ser moldeado por Dios todavía. Entonces yo desde esa vez aprendí a escuchar a Dios y dije, bueno, está bien, Señor. Me dices eso, yo lo digo, no tengo problema. Después tuve que pasar y decir, era la confirmación de lo que el hermano les había dicho, lo que yo les venía a decir. Entonces, los mismos pastores tomaron en cuenta los 2 mensajes de 2 personas. Uno estaba en un extremo, el otro en el otro, que vinieron y le dijeron que tenían que corregir ciertas cosas.
Ahora, muchas veces pensamos también que Dios es nuestro ayudante. Y nos olvidamos que Dios es el que va adelante, nuestro ayudante. Señor, ayúdame. Señor, dame. Tu pensamiento está equivocado. Señor, voy por acá. Señor, voy a hacer esto. Puedo hacer aquello. Y a mí, la verdad, me ha pasado muchas veces. Yo me pongo siempre por delante, ¿no? Porque para que vean que todos somos humanos. Yo también, por más que les predico esto, a mí también cuando acomodo la palabra y cuando tengo que redactar, a mí me da de cachetadas el Señor. No se crean que, ay, el pastor. No, 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 queridos, no, no. Yo soy el primero que es golpeado por la palabra. Y a veces por no preguntarle al Señor, Señor, esto es tuyo. Y me tiro a la ventana un piletazo, como digamos. Y me pego unas clavadas a la pileta sin agua. ¿Por qué creen que estoy así pelado? Tanto golpearme de cabeza. ¿Eh? Y el Señor me dice, pero yo no te voy a ayudar. Tú tienes que preguntar, es por acá. Porque tú no puedes hacer tu voluntad, tú tienes que hacer mi voluntad, dice el Señor. Por eso es que mis pensamientos no son tus pensamientos. Y cuando nos pasa algo malo, le tiramos la pelota a Dios, Señor. Pero si yo te pedí ayuda, mira. Pero no es por ahí, mi hijo. No anda por ahí la cosa. Nosotros tenemos que entender que el pensamiento de Dios va más allá y trasciende más allá de nuestros pensamientos. Yo le pregunto a usted, ¿no es acaso Cristo quien dijo, si vuestro Padre que es malo da buenas dádivas a sus hijos, yo como Padre les daré algo malo? Yo le pregunto, ¿alguna vez vuestro Padre les ha aconsejado algo malo? De hecho, no, tú tienes que ir a asaltar el banco, tú tienes que agarrar en la esquina con un cuchillo y cortarle el pescuezo a fulano. No. ¿Cuáles son los consejos de los papás humanos? Pórtate bien, sé respetuoso, saluda. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Por lo menos padres, digamos, que tienen los patitos en fila, ¿no? ¿No? Te hablan de patitos en fila, o sea que por lo menos razonan bien, ¿no? Entonces a veces por eso es que Dios le debe doler el corazón cuando nosotros pensamos que Dios no nos quiere ayudar, que Dios es malo. Por eso es que Cristo puso esa parábola del hijo pródigo. Mira, hijo, te doy todo. Dame mi herencia. Toma. El otro despilfarró, hizo lo que le dio la gana. ¿Sí? Vuelve. Y déjeme decirle acá, note el pensamiento del hijo mayor. Siempre se hablaba del padre, ¿verdad? Que corre, lo abraza. Ahora note el pensamiento del hijo mayor. ¿Qué ha pasado? Tu hermano ha vuelto, dijo el esclavo. Y ha mandado a matar al cordero más gordo y hay fiesta, pachanga, fiesta, papá. Hay asado hoy día, cordero. La casa olía a cordero. Aquí hicimos cordero, ¿se acuerdan? Tuvimos como 15 días con olor a cordero dentro de la iglesia que no se soportaba. Ya veo algunos que fruncen la nariz. ¿Se acuerdan? Veníamos el domingo a la congregación y un olor a cordero acá no se podía soportar. ¿No? Imagínense, ¿no? Ahí estaba el cordero. Y
El hijo dice, ¿cómo lo va? Pero está loco este viejo. Y sabe que a veces nosotros como iglesia tenemos el pensamiento del hijo mayor. Pero como si este hizo tal cosa en la iglesia, ahora regresa a la iglesia. ¿Cómo si esta es una prostituta va a entrar a esta iglesia? ¿Cómo si este es un adicto va a venir a la iglesia? A mi iglesia no. Que se vaya a otra. ¿No has entendido que el pensamiento de Dios es de perdón, de gracia y de misericordia? Y si nosotros estamos acá, y si Dios me ha permitido pararme hoy frente a ustedes, es porque yo también he sido perdonado. Es porque yo también he sido amado. De repente no estuve en las drogas. De repente no estuve vendiendo a mi cuerpo con una cartera revoleando así ni pintándome los labios. Pero seguro que no era yo un santo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de Dios. ¿Sí? Todos pecamos. Y aquel que dice que no peca, llama mentiroso a Dios. Amados míos, el pensamiento de Dios es de perdón. Ahora podemos entender por qué Dios es amor. Porque tanto su corazón, ese amor que estamos diciendo, conforme es tu pensamiento, es tu corazón, y conforme es tu corazón, es tu pensamiento, podemos ahora sí entender cómo es Dios. Porque su corazón de Él es de amor incondicional. Por tanto, su pensamiento es de perdón, de gracia y misericordia. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo perdona, no busca lo suyo. ¿Se acuerdan? Eso es el corazón y el pensamiento de Dios para todos nosotros. Así que si hay alguna persona que seguro nos va a ver por internet y que está atravesando esos momentos difíciles, esos momentos en los cuales muchos hombres nos hemos podido en algún momento de nuestra vida, nos hemos atrevido a decir, esto Dios no me va a perdonar. Déjame decirte que el corazón de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. Y el pensamiento de Él desde el momento de la creación siempre fue perdonarte. El pensamiento de Dios siempre fue que tú en algún momento vuelvas a Él. El pensamiento de Dios siempre fue de que no nos perdamos. Y desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, Él ha buscado que tú vuelvas a casa. Si tú te alejaste de casa, amado que nos vas a ver por la red, Dios te dice ahora, ve, clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a enseñar grandes cosas. Y esas grandes cosas es la manifestación pura de mi amor. Ese amor que tú no conoces. Ese amor que de repente tú no entiendes porque tú no eres capaz de perdonar como yo perdono. Pero ¿sabes qué?
Hoy yo limpio tu maldad. Hoy yo limpio tu pecado. Ese pecado que has cometido contra mí, contra mi pueblo, contra tus enemigos. Hoy el Señor nos llama a pensar como Él piensa. Amados, nuestro pensamiento siempre tiene que ser para bien y no para mal. Aún contra nuestros enemigos, aún contra aquellos que no nos aman. Por eso la palabra dice, ¿de qué sirve que ames a los que te aman? Antes bien, ama a tus enemigos. Ora por ellos. Si alguien te hizo daño, perdónale. Si alguien te hirió, perdónalo. Si lo ves caído, levántalo. Si necesita algo, ayúdalo. Y estarás pensando como yo pienso. Porque en mi corazón y en mi pensamiento solo hay el bien para ustedes. Por tanto, tu pensamiento y en tu corazón debe haber bien para todos los que tú conoces. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias te damos. Te amamos, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Padre. Gracias, Señor, porque desde la fundación de la tierra tu pensamiento era de bien para conmigo. Primeramente, Señor. Yo lo tomo así para mí. Gracias, papá. Gracias por habernos elegido, Señor, aún sin merecerlo, Señor. Como Padre nos cobijas en tus brazos. Como Padre nos tienes aquí, Señor. Llénanos de tu amor y de tu pensamiento de gracia, misericordia y bondad. Enséñanos a perdonar como tú perdonas. Amar como tú perdonas. Con ese amor incondicional y ese pensamiento del cual puede llevar, Señor, al otro a salvar su vida. Que podamos ayudar al que nos hirió. Que podamos perdonar al que nos lastimó. Que podamos levantarle la mano a aquel que nos hizo caer y ahora él está caído, a levantarlo. Gracias, papá. Te amamos, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.